El camino oscuro. La noche se desplegaba como un manto infinito sobre la carretera, una cinta de asfalto que parecía no tener fin. El silencio era tan denso que incluso el rugido del motor del tráiler parecía quedar atrapado entre las sombras. José, un hombre curtido por los años y por los kilómetros recorridos, ajustó el volante con una mano firme y encendió la radio, buscando alguna señal que lo acompañara en aquel viaje solitario. Había salido de la ciudad de Tijuana con rumbo al otro extremo del país. Su destino estaba más allá del horizonte, donde el amanecer apenas sería una promesa. Aquella noche, la luna se escondía tras un velo de nubes grises. No había estrellas, ni luces de autos, ni señales de vida a los costados del camino. José, acostumbrado a las largas horas al volante, sentía la calma de quien domina su oficio. Con más de 10 años conduciendo tráileres de carga, conocía cada curva, cada sonido del motor, cada aroma que traía el viento. Pero esa noche, algo distinto flotaba en el aire. No era cansancio, no era sueño, era una presencia, una sensación de que algo lo observaba desde la oscuridad. El reloj marcaba ya pasada la medianoche cuando, por el espejo retrovisor, vio una luz repentina. Una camioneta blanca, vieja, sin placas visibles, surgió de entre el monte como si hubiese estado esperándolo. Se colocó detrás de él, siguiendo su ritmo sin intentar adelantarlo. Al principio, José no le dio importancia, tal vez otro conductor que había decidido descansar un poco en la oscuridad del campo. Sin embargo, los minutos pasaban y aquella camioneta no se movía. Se mantenía a una distancia justa, con las luces encendidas, iluminando la parte trasera de su tráiler. José le hizo la señal con las luces, como quien invita a rebasar, pero el vehículo permaneció detrás. Redujo la velocidad, casi hasta detenerse, pero la camioneta hizo lo mismo. Era como una sombra reflejando cada uno de sus movimientos. Aquello comenzó a inquietarlo. No era miedo todavía, sino incomodidad, una mezcla de curiosidad y sospecha. Los camioneros saben bien que la carretera puede ser peligrosa, no solo por los accidentes, sino también por la gente que merodea con malas intenciones. A veces, detrás de una simple luz, puede esconderse una amenaza. José decidió ignorarlo. Siguió su trayecto con la mirada fija en la línea blanca del camino, intentando convencerse de que no era nada, de que pronto aquel vehículo tomaría otro rumbo, pero no lo hizo. Pasaron horas, y la camioneta seguía allí, como un animal silencioso siguiendo su presa. Cuando vio una gasolinera a lo lejos, sintió alivio. Tal vez allí podría descansar unos minutos, estirar las piernas, tomar café y permitir que el misterioso vehículo siguiera su camino. Sin embargo, al girar hacia la estación de servicio, la camioneta también giró. Se detuvo justo en la entrada, sin apagar las luces, como si lo vigilara. José entró a la tienda, compró algo para comer y aprovechó para usar el baño. Se asomó varias veces esperando ver al conductor salir o moverse, pero no había nadie. La camioneta seguía allí, inmóvil, con las luces encendidas y los cristales tan oscuros que era imposible ver su interior. El corazón de José comenzó a latir con fuerza. Decidió enfrentarlo. Caminó con paso firme hacia el vehículo, golpeó la ventana y gritó con voz firme: amigo, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué me sigues? Pero no obtuvo respuesta. Golpeó una vez más fuerte y advirtió: si sigues detrás de mí te voy a reportar con mis compañeros. No sabes con quién te estás metiendo. En ese instante, la camioneta rugió y arrancó con una velocidad tan brutal que casi lo atropella. José retrocedió con el corazón en la garganta, pero sintió alivio al verla alejarse por el camino oscuro. Pensó que todo había terminado. Se subió al tráiler, respiró hondo y se quedó quieto un rato, tratando de recuperar la calma. 30 minutos después, encendió el motor y siguió conduciendo. La carretera volvió a envolverlo con su silencio. La lluvia comenzó a caer, primero como un susurro y luego con la fuerza de una tormenta. José encendió los limpiaparabrisas y trató de concentrarse en el camino.
Pero cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana, una luz blanca volvió a aparecer detrás de él. Era la misma camioneta. Su mente se negó a creerlo. No podía ser la misma, debía tratarse de otra. Pero el corazón lo sabía, era idéntica, con ese resplandor extraño, casi fantasmal, que la hacía destacar incluso entre la lluvia y la niebla. José apretó el volante con fuerza. Sentía una mezcla de ira y miedo. No podía permitir que aquello continuara. Decidió llegar a la siguiente cachimba, un punto de descanso donde otros tráileros solían reunirse, y allí pediría ayuda. Pero antes de llegar, la camioneta comenzó a moverse, no para adelantarlo, sino para colocarse a su lado. Los dos vehículos corrían ahora en paralelo. José podía ver la silueta del conductor, pero no su rostro. Las luces de la camioneta se reflejaban en el vidrio, ocultando cualquier detalle. Intentó tocar la bocina, pero la camioneta se acercó más, rozando el costado de su tráiler. Hubo un golpe seco. José perdió el control del volante y salió de la carretera. El camión atravesó una cerca de madera y se detuvo entre el monte. El motor se apagó. Intentó encenderlo, pero no respondía. La radio tampoco funcionaba. El teléfono no tenía señal. José estaba solo, rodeado por la oscuridad más absoluta, en medio del monte, con la lluvia cayendo y un silencio pesado cubriéndolo todo. Entonces la vio. La camioneta blanca estaba de nuevo allí, estacionada detrás de su tráiler, con las luces apagadas. José sintió que el aire se volvía espeso. Cerró las puertas con llave y tomó su navaja. No era un hombre miedoso, pero sabía reconocer cuando el peligro era real. Pasaron varios minutos. Nadie bajaba, ningún movimiento. José decidió enfrentarlo una vez más. Tomó su linterna y bajó del tráiler, caminando con cautela hacia la camioneta. El viento soplaba entre los árboles y el sonido de la lluvia era lo único que lo acompañaba. Al llegar, tocó la ventana. «¿Podemos hablar? Baja el vidrio», dijo con voz tensa. No hubo respuesta. Se asomó, intentando ver el interior. Lo que vio lo dejó sin aliento. La camioneta estaba vacía, totalmente vacía. Abrió la puerta y confirmó lo imposible. No había nadie, ni conductor, ni asientos completos. Solo basura vieja y el olor a humedad de un vehículo abandonado hacía mucho tiempo. El corazón de José comenzó a latir con violencia. Dio un paso atrás, intentando comprender lo que veía, cuando una sombra apareció frente a su tráiler. Era un hombre, o al menos, eso parecía. José gritó: «¿Quién eres?». Pero el hombre no respondió. Solo levantó una mano, señalando el camino del monte. José, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, decidió seguirlo. Caminó tras él durante varios minutos. La tierra húmeda, el olor a muerte y el viento gélido lo envolvían. De pronto, la figura se detuvo y señaló el suelo. José se acercó, y cuando alzó su linterna, la realidad lo golpeó con fuerza. Había 3 cuerpos sin vida tendidos en el suelo. Eran jóvenes, tal vez estudiantes. No se distinguían bien, pero se notaba que llevaban tiempo allí. José retrocedió con horror. Miró alrededor buscando al hombre, pero ya no estaba. La oscuridad lo había devorado. Corrió de regreso a su tráiler, encendió el motor, que milagrosamente volvió a funcionar, y se alejó de aquel lugar con lágrimas en los ojos. Horas más tarde, aún temblando, llamó a la policía y relató lo sucedido. Cuando los agentes llegaron, confirmaron el hallazgo. Los cuerpos correspondían a 3 jóvenes periodistas desaparecidos semanas atrás, y la camioneta blanca, según los detectives, pertenecía a ellos. José no podía creerlo. Comprendió entonces que aquellas almas lo habían guiado hasta su descanso final, que habían elegido a un conductor solitario para revelar la verdad. Aquella noche cambió su vida para siempre. El eco del camino y la lección del miedo. El sol se elevaba sobre los cerros con un brillo de oro cansado. La carretera, todavía húmeda, respiraba vapor como si despertara de un sueño demasiado largo.
Los camiones comenzaban a moverse otra vez, pesados, constantes, dibujando líneas de humo que se perdían en la distancia. El día traía consigo una calma que no era del todo calma, porque en el aire quedaban historias, susurros, fragmentos de aquello que la noche reveló a quienes se atrevieron a mirarla de frente. Los traileros, esos guardianes del asfalto, saben que la carretera es una maestra severa. Enseña con golpes, con sustos, con silencios. Algunos aprenden a respetarla, otros desaparecen en su vientre. José, Gerardo y Manuel habían vivido lo que muy pocos creen y lo que muchos niegan. Cada uno regresó de su encuentro con lo imposible con una verdad distinta. Pero todos comprendieron lo mismo. La oscuridad no siempre viene a destruirnos. A veces llega para mostrarnos lo que somos capaces de soportar. La historia de José, el hombre que siguió las luces de una camioneta blanca hasta descubrir los cuerpos de 3 jóvenes olvidados, quedó grabada en su memoria como una herida que nunca cerró del todo, pero con el tiempo entendió que no fue víctima del miedo, sino mensajero del descanso. Las almas que lo acompañaron aquella noche no buscaban asustarlo, buscaban ser encontradas, buscaban un testigo. Y él fue su faro. Cuando recordaba aquel viaje, lo hacía con lágrimas, sí, pero también con gratitud, porque supo que la vida, en su misterio más profundo, se sostiene gracias a quienes escuchan lo que otros ignoran. Gerardo, el viejo conductor que vio al hombre del kilómetro 62, vivió su experiencia como una advertencia y una revelación. El tiempo le enseñó que no todo lo que parece fantasma lo es, que a veces lo sobrenatural no se trata de muertos, sino de memorias atrapadas en un bucle de necesidad. Ese espíritu, aquel viajero que pedía raite noche tras noche, era símbolo del arrepentimiento, del alma que no acepta su final porque aún espera redención. Gerardo, con el paso de los años, entendió que el mayor descanso no está en morir, sino en ser comprendido. Cada vez que pasaba por aquel tramo, bajaba la velocidad y decía en voz baja: «Espero que ya hayas encontrado tu camino, compañero». Y Manuel, el más joven, el que cargaba con el peso de una vida nueva en camino, se convirtió en testimonio de fe. Lo que vivió aquella noche lo cambió para siempre. No volvió a mirar la carretera con los mismos ojos. Supo que incluso en el lugar más oscuro hay una chispa que puede salvarnos. La voz que nos pide ayudar, aunque venga del más allá. Su historia se volvió una leyenda contada entre traileros y viajeros, no como relato de terror, sino como un himno a la compasión, porque hay una verdad que los años confirman. El miedo no desaparece, se transforma en respeto, y quien respeta, sobrevive. El mensaje de la carretera. Dicen que la carretera tiene memoria. Cada kilómetro guarda un suspiro, un nombre, una despedida. Y cuando cae la noche y el viento sopla con un tono particular, esa memoria despierta. Los traileros lo saben. Saben que hay caminos donde el aire pesa más, donde las luces parpadean sin razón, donde el silencio parece mirar. Pero también saben que no están solos. Detrás de cada historia de espanto hay una enseñanza escondida, una voz que nos recuerda que somos frágiles, pero no estamos perdidos. José aprendió el valor de ser testigo. Gerardo aprendió el poder de dejar ir. Manuel aprendió que ayudar a los muertos también es una forma de cuidar a los vivos. Y cada uno, sin saberlo, se convirtió en un hilo del mismo tejido, el de los hombres que viajan entre el ruido del motor y el rumor de las almas. Cada noche, cuando los camiones se alinean sobre la línea blanca del destino, esos 3 nombres se confunden con otros tantos. Cada conductor que avanza bajo el manto estrellado lleva en el pecho una plegaria invisible. Algunos la llaman instinto, otros la llaman fe, pero todos la sienten cuando la carretera se queda muda. El reflejo en el retrovisor. Hay un instante en que todo viajero mira hacia atrás, no por miedo, sino por necesidad. El espejo retrovisor no solo refleja lo que dejamos, sino también lo que aprendimos. Y en ese reflejo se esconden verdades que no caben en palabras. José vio en su espejo la camioneta blanca desvanecerse en la distancia,
y entendió que hay misiones que uno cumple sin buscarlas. Gerardo miró su espejo vacío en el kilómetro maldito y comprendió que a veces el alma solo necesita que alguien la recuerde. Manuel, al ver el portabebé en su asiento, supo que hay amores tan fuertes que ni la muerte se atreve a separarlos. El espejo se convierte entonces en un maestro silencioso. Nos enseña que el pasado no desaparece, nos sigue, nos guía, nos advierte, pero también nos bendice si sabemos escucharlo con respeto. La última lección: cuando la noche cae sobre las carreteras de México, el mundo se divide entre quienes duermen y quienes siguen despiertos. Los traileros pertenecen a estos últimos. Son los guardianes del tránsito, los que llevan la vida de un punto a otro mientras los demás sueñan. En cada viaje enfrentan lo mismo que enfrentaron José, Gerardo y Manuel: la soledad, el cansancio, el peligro y a veces lo inexplicable. Pero dentro de esa rutina nace una filosofía simple y poderosa: seguir adelante, seguir aunque el miedo te hable, seguir aunque el cuerpo pida rendirse, seguir aunque el camino parezca repetirse una y otra vez, porque la grandeza no está en no tener miedo, sino en conducir con él al lado y no dejar que te detenga. Esa es la verdadera enseñanza del camino. No importa cuántas sombras aparezcan, cuántas luces extrañas te sigan, cuántas voces te hablen desde la oscuridad. Lo importante es no perder el rumbo. Cada historia de miedo, al final, es una historia de resistencia. Cada susto encierra una chispa de esperanza. José, Gerardo y Manuel lo aprendieron en carne viva. Y tú, que escuchas estas palabras, también puedes aprenderlo sin tener que enfrentarte a la noche del monte. Aprende de ellos. Aprende que ayudar, creer y tener fe, incluso cuando todo parece perdido, es lo que nos mantiene humanos. El eco eterno. A veces, cuando un tráiler cruza una carretera desierta, los faros iluminan por un segundo algo extraño. Una sombra que se mueve, una figura que parece pedir auxilio, una luz que parpadea sin fuente visible. Muchos dirán que es un truco de la mente, un reflejo, una coincidencia, pero quienes conocen las historias saben la verdad. No todo lo que se ve tiene cuerpo, y no todo lo que se siente tiene forma. En los caminos de este país hay almas que aún esperan, hay promesas que aún buscan cumplirse, y hay conductores dispuestos a escuchar. Porque el miedo no termina con el amanecer, solo cambia de rostro. Y la carretera, esa serpiente infinita de asfalto, seguirá contándonos sus secretos mientras existan oídos dispuestos a oírlos. Los motores rugirán, las luces cruzarán la oscuridad, y en cada curva, en cada montaña, en cada kilómetro olvidado, seguirá latiendo la misma lección. No importa cuán profunda sea la noche, siempre hay alguien que conduce hacia la luz. La criatura del camino. La madrugada avanzaba lenta, arrastrando consigo el silencio y el peso de la oscuridad. La carretera que unía la Ciudad de México con Cuernavaca se extendía como una serpiente brillante bajo la luz de los faros del tráiler. Gerardo, que llevaba décadas conduciendo, viajaba aquella vez acompañado por un joven compañero de trabajo. La noche era fría, y una fina neblina comenzaba a descender sobre el asfalto. Ambos conversaban para mantenerse despiertos, compartiendo anécdotas, bromas y recuerdos de viajes pasados. Era una noche tranquila, o al menos así lo parecía. El reloj marcaba la mitad de la madrugada cuando el cansancio comenzó a hacerse sentir. Gerardo bostezó, frotándose los ojos, y decidió que era momento de detenerse un rato. «Voy a dormir un poco», dijo con voz cansada. «Tú tomas el volante mientras tanto». Su compañero asintió. Estacionó el camión a un costado del camino y esperó a que Gerardo se recostara en la cabina trasera. Afuera, el viento silbaba entre los árboles y el canto lejano de un grillo rompía la quietud. El motor, todavía caliente, emitía un ronroneo constante que invitaba al sueño. Gerardo apenas había cerrado los ojos cuando escuchó la voz tensa de su compañero.
Gerardo, mira eso. Abrió la cortina con fastidio, pensando que tal vez era un animal o algún auto que se acercaba. Pero lo que vio lo dejó sin palabras. A unos metros frente al camión, algo caminaba lentamente sobre dos patas. No era una persona, aunque tenía forma humana. Su cuerpo era grande, desproporcionado, cubierto de una pelusa oscura que brillaba con el reflejo de los faros. Se movía con una lentitud inquietante, como si cada paso pesara toneladas. Su respiración se escuchaba, áspera y profunda, resonando en la quietud del monte. ¿Qué demonios es eso?, susurró el joven. Gerardo no respondió. Sentía la garganta seca. Lo único que atinó a decir fue: «Arranca, nos vamos de aquí». El muchacho giró la llave, pero las ruedas patinaron. El suelo estaba húmedo, cubierto de lodo. El camión se movía apenas unos centímetros, atrapado entre la tierra y el peso del miedo. La criatura se detuvo. Giró la cabeza lentamente hacia ellos. Sus ojos reflejaron la luz del tráiler como dos carbones encendidos. El silencio fue absoluto. Ni el viento se atrevía a soplar. Gerardo sentía que el aire se volvía espeso, que la respiración se le cortaba. «Sigue intentando, rápido», dijo con la voz quebrada. El motor rugió, pero el camión no se movió. Entonces la criatura dio un paso hacia ellos, luego otro. Su andar era torpe, pero firme. Cada paso dejaba una huella profunda en el lodo. El corazón de ambos comenzó a latir como un tambor. El joven tomó una linterna y la apuntó hacia la figura. La luz temblorosa reveló lo imposible. Su rostro era mitad humano y mitad animal. Tenía cuernos, una mandíbula enorme y unas manos tan largas que casi rozaban el suelo. «Eso no puede ser real», murmuró Gerardo. El joven estaba paralizado. «Es un demonio», susurró. «No digas eso», respondió Gerardo con dureza, intentando controlar el temblor de su voz. «No le demos poder al miedo». El monstruo se detuvo a unos metros. Se incorporó completamente sobre sus dos patas y lanzó un grito desgarrador, tan fuerte que hizo vibrar los cristales del camión. Era un sonido que no pertenecía a este mundo, una mezcla de rugido y lamento humano. Gerardo sintió que el alma se le estremecía. El joven gritó y comenzó a rezar en voz alta: «Padre nuestro que estás en los cielos», repetía una y otra vez con los ojos cerrados. Gerardo lo observó y recordó algo que su esposa solía decirle antes de cada viaje: «Nunca estás solo si llevas fe en el corazón». Sin pensarlo, buscó con la mano la pequeña imagen de Dios que su mujer había pegado en el tablero, justo al lado del reloj. La tomó entre los dedos y la sostuvo con fuerza. «Reza conmigo», le dijo a su compañero. Ambos comenzaron a orar con voz temblorosa, pero sincera. El monstruo dio otro paso, y otro más, pero su cuerpo empezó a estremecerse. Su respiración se volvió errática. Su rugido se transformó en un aullido desgarrado. El aire se llenó de un sonido imposible de describir, mezcla de dolor, furia y desesperación. La criatura retrocedió lentamente, como si algo invisible la empujara. Giró su cuerpo. Lanzó un último grito que hizo temblar la tierra y se perdió entre los árboles. El silencio volvió. Solo el sonido de la lluvia golpeando el techo del tráiler rompía la calma. El joven respiraba con dificultad, temblando de pies a cabeza. «¿Qué era eso, Gerardo?», preguntó con la voz apenas audible. Gerardo miró al frente, al punto donde la bestia había desaparecido. «No lo sé», respondió con un hilo de voz. «Pero creo que no pertenece a este mundo». Se bajó del camión para revisar las llantas. El suelo seguía húmedo, pero algo había cambiado. Ya no estaban atascados. Dio indicaciones a su compañero y con un par de maniobras lograron salir del lodo. Subieron de nuevo y se alejaron de aquel lugar sin mirar atrás. Durante varios minutos no hablaron. Solo se escuchaba el motor y el golpeteo de la lluvia. Pasó un largo rato antes de que Gerardo dijera algo. «¿Sabes?», empezó con tono grave. «Hay cosas que no están hechas para ser comprendidas.
Algunas existen solo para recordarnos que no somos tan fuertes como creemos. El joven asintió en silencio, mirando la carretera. Mi abuelo solía decir, continuó Gerardo, que el miedo también es una forma de fe, que cuando el cuerpo tiembla, el alma despierta. Y esta noche, creo que ambos hemos despertado. Siguieron conduciendo sin detenerse, hasta que el amanecer comenzó a pintar el cielo de tonos anaranjados. El sol, tímido al principio, se alzó sobre las montañas como una promesa de salvación. La luz lo cambió todo. Los árboles, antes amenazantes, ahora parecían simples testigos del paso del tiempo. El aire olía a tierra mojada, y el mundo volvía a parecer normal, pero para ellos nada volvería a ser igual. Gerardo sabía que aquel encuentro no era casualidad, que a veces los caminos esconden pruebas que no se pueden explicar con lógica, sino con fe, y entendió que hay monstruos que existen no solo en los montes, sino también dentro de nosotros. El miedo, la culpa, el dolor. Aquella criatura, más que un ser físico, había sido el reflejo del miedo más profundo del ser humano. Enfrentarse a lo desconocido sin estar preparado para creer. Cuando por fin llegaron a su destino, ambos bajaron en silencio. El joven se despidió con un abrazo, y antes de irse, le dijo, «Nunca olvidaré esta noche». Gerardo sonrió, con el rostro cansado pero sereno. «Nadie olvida el momento en que el miedo y la fe se encuentran», respondió. Aquella historia se convirtió en una leyenda entre los traileros. Algunos la contaban como advertencia, otros como testimonio de fe. Pero todos coincidían en algo. En las carreteras del país, no todo lo que se cruza tiene un cuerpo. Algunas cosas solo tienen presencia. Y cuando la noche es demasiado silenciosa, y el motor parece detenerse sin motivo, hay quienes dicen escuchar un aullido lejano, un lamento entre los árboles. Quizás, la criatura sigue allí, esperando. O tal vez, solo busca que alguien vuelva a rezar. El hombre del kilómetro 62. El amanecer apenas comenzaba a teñir de gris las nubes del horizonte. La carretera se extendía, interminable, como una línea que separaba el mundo de los vivos y el de los muertos. Gerardo, un hombre de espíritu tranquilo y mirada cansada, sostenía el volante con la seguridad de quien ha pasado la vida entera en los caminos. Durante décadas transportó materiales, sueños ajenos y su propio cansancio por las rutas del norte al centro del país. Había visto de todo: accidentes, tormentas, montañas cubiertas de niebla, pueblos fantasma y largas noches donde el silencio parecía hablar. Esa noche en particular, sin embargo, sería distinta. Gerardo llevaba más de 10 horas al volante. La noche había caído sin aviso, y aunque muchos conductores preferían descansar, él amaba viajar en la oscuridad. Decía que la noche lo hacía sentir libre, como si solo existieran él, su camión y el rugido constante del motor. La luna, redonda y brillante, se asomaba entre las nubes, derramando su luz sobre la cinta de asfalto. El aire fresco entraba por la ventana entreabierta, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y la promesa del amanecer. Mientras avanzaba, la soledad se hacía su compañera más fiel. Encendió la radio, buscando compañía, pero solo encontró estática. Sonrió y apagó el aparato. Prefería escuchar el viento y el rugido del motor. Fue entonces cuando lo vio. A un costado del camino, un hombre levantaba el brazo pidiendo un aventón. Era un gesto común en las carreteras mexicanas. Gerardo había dado raite a muchos durante su vida. Creía en la bondad compartida, en la idea de que todos merecen una mano amiga en medio de la nada. Así que redujo la velocidad y se orilló con suavidad. El hombre se acercó lentamente. Llevaba ropa vieja, sucia y desgastada, como quien ha caminado por días sin rumbo. Parecía tener unos 60 años. Tenía el rostro pálido y una mirada tan vacía que daba la impresión de haber visto demasiado. ¿Hacia dónde va, amigo?, preguntó Gerardo con una sonrisa amable. El hombre respondió con voz baja, casi un suspiro. Mi camión se descompuso un poco más adelante.
Necesito ayuda. Sin dudarlo, Gerardo le hizo una seña. Súbase, lo acerco y le echamos un vistazo. El desconocido subió sin decir más. Se sentó en silencio, con la mirada perdida al frente. No olía mal, pero había algo en su presencia que hacía que el aire se sintiera más pesado, como si el frío se filtrara por las rendijas del parabrisas. Gerardo intentó conversar. ¿De qué empresa es su camión? ¿Qué transportaba? El hombre no respondió. ¿Le pasa algo?, insistió. Nada. Solo el sonido del motor y el suspiro del viento. Avanzaron varios minutos hasta llegar al punto donde, según el hombre, debía estar su camión. Pero no había nada, ni rastro de luces, ni huellas en el pavimento. Solo oscuridad y monte a los costados. Gerardo frunció el ceño. ¿Estás seguro que era aquí? El hombre levantó la mano y señaló hacia adelante, sin decir palabra. Gerardo obedeció. Aceleró un poco más, recorriendo kilómetros en línea recta. Sin embargo, el paisaje parecía repetirse una y otra vez. Árboles, curvas, señales que ya había visto. Hasta que con un escalofrío, notó algo imposible. Habían regresado al mismo lugar donde lo recogió. Miró el marcador de kilómetros. 62. Su corazón dio un vuelco. Frenó de golpe y estacionó el camión al borde del camino. Se volvió hacia el pasajero y con voz tensa dijo: «Mire, señor, no sé qué está pasando, pero esto no tiene sentido. Creo que será mejor que baje aquí». El hombre, sin expresar emoción alguna, abrió la puerta y descendió con lentitud. Caminó hacia el monte sin voltear. Su figura se fue desdibujando entre la niebla hasta desaparecer. Gerardo se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada. Sentía el corazón martillando en el pecho. No era miedo, al menos no todavía. Era desconcierto, una sensación de haber cruzado una línea invisible. Entonces, un par de luces se acercaron por la carretera. Otro tráiler se detuvo frente a él. El conductor bajó apresuradamente y corrió hacia su puerta. «Oiga, amigo», le gritó con tono alarmado, «tiene que irse de aquí ahora mismo». Gerardo bajó del camión. «¿Qué sucede?». El otro conductor, un hombre de voz grave y rostro curtido por los años, le preguntó: «Le diste raite a un señor, ¿verdad?». Gerardo se quedó helado. «¿Cómo lo sabe?». El hombre asintió con seriedad. «Porque todos los que viajan de noche por aquí lo han visto alguna vez. Ese señor murió hace muchos años en un accidente justo en este kilómetro. Era trailero, como nosotros. Desde entonces se aparece a los conductores pidiendo un aventón. Quienes se detienen para ayudarlo, desaparecen. El silencio se hizo eterno. Solo el viento parecía moverse entre los árboles. El desconocido continuó: «Mi mejor amigo le dio raite hace un año. Íbamos hablando por radio cuando me dijo que lo había recogido. Nunca volvió a responder. Desapareció junto con su camión, y no fue el único. Dicen que el alma de ese hombre quedó atrapada aquí, pidiendo ayuda una y otra vez, buscando a alguien que lo acompañe en su limbo». Gerardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El otro conductor lo miró con compasión. «Tuviste suerte, amigo. No sé por qué te dejó ir, pero agradécele a Dios». Le dio una palmada en el hombro y añadió: «Si alguna vez vuelves a pasar por este tramo, no te detengas. No importa lo que veas ni quién te pida ayuda. Solo sigue tu camino». El hombre se subió a su tráiler y se marchó, dejando atrás el eco de sus palabras. Gerardo encendió el motor. Sus manos temblaban. Mientras avanzaba, no dejaba de mirar por el espejo, temiendo ver aquella figura otra vez al costado de la carretera. Pero no apareció. La noche volvió a envolverlo en su silencio, y solo entonces comprendió algo que lo acompañaría por el resto de su vida. Hay almas que no descansan porque no saben que ya han partido. Durante los años siguientes, Gerardo evitó ese tramo siempre que pudo, pero cada vez que la ruta lo obligaba a cruzarlo, bajaba la velocidad y murmuraba una oración, no por miedo, sino por respeto, porque comprendió que la carretera no solo guarda historias de asfalto y gasolina, sino también memorias,
vidas y sombras que se niegan a desaparecer. A veces, cuando un conductor se siente acompañado sin motivo, cuando un aire helado se cuela por la ventanilla, o cuando una voz se escucha en la radio sin señal, no siempre es casualidad. Quizá, en algún punto del camino, un alma aún espera no llegar sola a su destino, la cuna vacía, y la voz del monte la sierra dormía bajo una lluvia insistente. El cielo era un solo paño gris y pesado, y el viento traía un olor a tierra herida. Manuel llevaba muchas horas de camino. La respiración del motor marcaba el compás de sus pensamientos, y cada gota que reventaba contra el parabrisas parecía contarle una historia antigua. Era un conductor responsable, de esos que saben escuchar a la carretera y obedecer sus silencios. Esa noche, sin embargo, la carretera decidió hablarle de otra manera. La tormenta había ganado fuerza. Los limpiaparabrisas iban y venían como dos manos apartando recuerdos. Manuel supo que debía buscar un lugar seguro para descansar. Nada hay más peligroso que el cansancio en medio de curvas cerradas y barrancas ocultas. Encontró una franja al borde del monte, una suerte de respiro entre piedras, lodo y hierbas altas. Apagó el motor, dejó que el caballaje de acero suspendiera su galopar, y por un instante todo se quedó quieto. Bajó del camión con una linterna en la mano y un paraguas que apenas servía. La lluvia se le metía por el cuello, le enfriaba la espalda, le calaba el ánimo. Caminó unos pasos para hacer lo que todos los viajeros hacen en la oscuridad cuando la naturaleza levanta la mano y exige su turno. El monte murmuraba, los insectos lloraban su canción de metal y el agua golpeaba la hoja de los matorrales como dedos impacientes sobre una puerta cerrada. Regresó hacia el camión y se detuvo. Vio algo que le heló la sangre. En la escalera del lado del copiloto, el lodo dibujaba huellas de zapatos, huellas recientes, claras, profundas. La puerta no estaba cerrada por completo, y en la cabina había una luz encendida que él no recordaba haber dejado. El miedo no llegó de golpe. Llegó como llega el frío en un hueso viejo, despacio y a traición. Manuel respiró hondo. Abrió con cuidado la puerta del copiloto y levantó la linterna. ¿Quién está ahí?, preguntó con la voz firme. Nadie respondió. Solo la lluvia insistiendo en su canto. Se movió con prudencia hacia la cortina de la cabina. La sostuvo con la mano izquierda, y cuando ya iba a abrirla, una voz quebrada, hecha de llanto y de polvo, dijo desde dentro: «Ayúdala, por favor, ayúdala». La cortina se abrió de un tirón. La linterna iluminó una cama deshecha y un rincón que no debía estar allí. Había un portabebé viejo, roto en el costado, manchado de lodo y pasto. No pertenecía a esa cabina ni a ninguna ruta de carga. A Manuel se le encogió el corazón. Ese objeto humilde, abandonado, era un mensaje. Tenía el peso de lo sagrado y la fragilidad de lo que pudo salvarse y no lo fue. Tomó el portabebé con manos temblorosas y lo dejó fuera del camión, bajo el toldo, como si mereciera un breve techo contra el aguacero. Se sentó en el asiento del conductor e intentó pensar. La voz, sin embargo, siguió latiendo en sus oídos como un tambor lejano. «Ayúdala, ayúdala, ayúdala». Manuel pensó en su casa, pensó en su esposa, con el vientre creciendo como una promesa. Pensó en la cuna recién lijada, en la manta tejida por su madre, en los diminutos calcetines blancos que esperaban el día de convertirse en pasos. Y de pronto, la carretera ya no fue carretera. Fue un puente entre dos mundos. Entendió que había allí un llamado que no podía ignorar. Encendió el camión para moverse a un lugar menos anegado. Dio un pequeño avance y sintió un golpe seco, como si alguna piedra se hubiese atravesado. Frenó, tomó la linterna y descendió con cuidado. La lluvia le golpeó la frente. Caminó unos metros, rodeó el frente del tráiler y entonces la luz le devolvió una imagen que no olvidaría jamás. 3 cruces de cemento, partidas y húmedas, con flores deshechas por el agua. La defensa había roto 2 de ellas. Se arrodilló, no por devoción aprendida,
sino por un impulso más hondo, más humano. En una pequeña lápida de piedra leyó, con voz apenas audible, un nombre de familia y un mensaje de descanso. El vidrio de una foto enmarcada brilló bajo la linterna. Dentro, un hombre, una mujer y una niña con mirada de amanecer sonreían hacia otra vida. A Manuel le temblaron los labios. La lluvia no alcanzó a borrar la ternura de aquella imagen. La voz volvió, no en su oído, sino en el hueco más pequeño del pecho. Ayúdala. Se puso de pie con la urgencia de quien llega tarde a un nacimiento. Volvió al camión, tomó el portabebé, lo limpió con la chaqueta y lo colocó en la cabina, sobre la cama, con delicadeza de padre primerizo. Encendió el motor, que obedeció como obedecen las máquinas cuando sienten la voluntad de un hombre que ya encontró su propósito. Antes de avanzar, Manuel habló en voz alta, como si el monte escuchara. Haré lo que pueda, no prometo milagros. Prometo no darme por vencido. La lluvia le recitó un amén de gotas apuradas. Condujo despacio, siguiendo el borde del camino, buscando una señal, una luz, un rastro. En el retrovisor quedó el pequeño altar, herido pero no rendido. Mientras avanzaba, Manuel pensó en las cosas que enseñan los viejos camioneros. Nunca ignores una corazonada. Detente a tiempo cuando el cansancio te pida tregua. Confía en el instinto, respeta a los muertos. Esa noche, esas reglas fueron más que recomendaciones. Fueron un mapa invisible. El viento cambió de dirección. Llegó un olor agrio como de metal y tristeza enmohecida. Manuel apagó la radio, abrió apenas la ventanilla y dejó que el aire le hablara. Durante un buen tramo no apareció nadie, ni un faro a lo lejos, ni un claxon, ni una sirena, solo la música gris de la tormenta. En ese vacío, el corazón encontró un ritmo nuevo, como si aprendiera a caminar por dentro. La carretera se estrechó. Las curvas eran agujas en la piel del monte. Manuel redujo la velocidad y puso toda su atención en el asfalto. Entonces lo vio. Al fondo, casi a la altura de un terraplén, había marcas recientes de derrape. El lodo había dibujado medias lunas, y la maleza estaba aplastada hacia una pendiente que nacía a la orilla. Detuvo el camión unos metros adelante y bajó con la linterna. El barro le chupó las botas. Sintió la gravedad tirarlo hacia abajo como una mano vieja. Iluminó con paciencia, como quien lee un texto sagrado. Y ahí estaban, pedazos de vidrio, restos de plástico, un trozo de tela infantil con dibujitos deslavados. Una duda fina le clavó el pecho. Dejó la linterna un segundo en el suelo y juntó las manos. No para rezar de memoria, sino para hablar con alguien que quizá lo escuchaba desde detrás de la lluvia. Si esto es lo que creo que es, ayúdame a mirar bien. No me dejes pasar por alto nada. Levantó la linterna y recorrió la pendiente con el haz de luz. A mitad del barranco, atrapado entre ramas, había un pedazo de defensa blanca. Más abajo, en una ceiba torcida, colgaba una cinta de tela que flameaba como un adiós. Aquella escena dibujaba la ruta de una desgracia. El corazón de Manuel le golpeó el pecho. Sintió la urgencia de llamar a quien corresponde, pero allí no había señal. La tecnología, que tantas veces es un faro, se había quedado muda. Tocar la bocina no salvaría a nadie. Tocar el alma, tal vez sí. Regresó al camión y tomó la herramienta. Amarró una cuerda, buscó apoyo en la base del chasis y se aseguró como le enseñaron en días de maniobras complicadas. Descendió con cuidado, paso a paso, probando cada semilla de tierra antes de cargar su peso. La lluvia volvía traicionero el descenso. Sin embargo, siguió. No lo guiaba el valor de los héroes de película, lo guiaba otra cosa. Lo guiaba la idea de que la carretera no se termina cuando se acaba el asfalto. Llegó a un descanso donde la pendiente se abría un poco. Allí encontró el primer testimonio mudo, una llanta desgajada, aún con el dibujo marcado. Más abajo, oyó el goteo de un hilo de agua que nacía entre piedras. Alumbró hacia la izquierda y vio la silueta de un asiento infantil atorado entre ramas gruesas.
El portabebé de su cabina ardió como una luz en su memoria. Unió los hilos de lo visible y de lo invisible, y se dijo a sí mismo que las historias no se cuentan solas. Alguien las empuja. Hizo seña con la linterna hacia lo alto, como si en el cielo hubiese ojos. Nadie estaba mirando, pero él insistió. Tomó aire, siguió bajando, y al fin alcanzó el fondo del barranco. A unos metros, el agua se juntaba en un charco donde se reflejaba la ceiba. Buscó con la luz y encontró un pedazo de tablero, una inscripción de vinil con letras de una familia, un número de ruta arrancado por la violencia del golpe. Se arrodilló sobre el lodo, cerró los ojos y dejó que el silencio terminara de contar lo que la evidencia ya decía. La tragedia había ocurrido hacía tiempo, y aún así, había una petición que seguía vibrando en el presente. Manuel habló como hablan los que sostienen la fe con los dientes. No puedo devolverte nada de lo que te arrebataron. Sí puedo decirte que te escuché, y que desde esta noche, cada vez que vea una curva bajo la lluvia, recordaré tu voz. La valentía no siempre es gritar. A veces es subirse otra vez al camión con las manos embarradas y el corazón limpio. Subió. Condujo hasta alcanzar un sitio con señal y llamó a las autoridades. Explicó lo que había visto. Señaló con precisión el tramo, la marca del derrape, el árbol torcido, la pendiente fangosa que guardaba evidencia. Su voz no tembló, porque cuando se habla por los que ya no pueden, la voz deja de ser de uno. Mientras esperaba, el cielo comenzó a rendirse. La lluvia aflojó y el olor a tierra mojada se transformó en una fragancia de resurrección. Manuel miró el portabebé sobre la cama y supo que no debía quedarse con él. Lo envolvió en una manta, lo limpió con calma y lo colocó en el asiento del copiloto como quien sienta a un invitado de honor. Cuando llegaron los agentes, él los condujo hasta el lugar, les contó paso a paso lo vivido y les pidió que registraran todo con respeto. Nada hay más sagrado que una historia que busca descanso. Los oficiales escucharon, tomaron nota, hicieron preguntas y se retiraron con promesas de volver con equipo. Manuel, agotado y en paz, llevó el camión hasta una cachimba cercana. Allí lo recibieron dos colegas con mirada de hermano. El cansancio le pesaba en los párpados, pero el pecho le ardía con una claridad nueva. Les narró lo sucedido sin adornos, porque las verdades profundas no necesitan barniz. Esa noche aprendió varias lecciones. Aprendió que la carretera es un libro de páginas que a veces se escriben con agua. Aprendió que el miedo no siempre nos quiere matar, a veces solo quiere que prestemos atención. Aprendió que el amor de un padre no termina con la última respiración, porque el amor no lleva calendario. Aprendió, sobre todo, que un objeto humilde puede ser una antorcha. Un portabebé viejo le mostró el camino cuando la señal del mundo se había cortado. Manuel pensó en su hija por nacer y en la promesa que debía hacerle desde ya. Le prometió ser refugio, aunque el cielo se venga abajo. Le prometió volver a casa con la frente alta y el alma despierta. Le prometió que, si alguna vez la vida la empuja a un barranco de dudas, él será cuerda, luz y paciencia. Y que la palabra ayuda no volverá a sonar lejana mientras su corazón esté encendido. Para quien escucha, la historia deja enseñanzas que caben en un bolsillo y pesan como una piedra preciosa. Primera, si la carretera habla, escucha. Los detalles son oraciones sin templos. Segunda, si el cansancio te llama por tu nombre, detente. El orgullo es un copiloto imprudente. Tercera, si una voz te pide auxilio, honra esa voz aunque creas que proviene de un lugar imposible. El alma sabe la ruta que la mente niega. Cuarta, cuando el miedo te agarre por los hombros, respira profundo, nombra tu fe y da un paso más. La oscuridad pierde fuerza cuando alguien decide encender una luciérnaga. Al amanecer, Manuel dejó el portabebé sobre el mostrador de la cachimba y pidió que se guardara con respeto. Lo cubrió con la manta y colocó sobre él una flor silvestre que había traído pegada a la suela. No era un adorno, era una promesa. Los recuerdos también florecen si los tratamos con delicadeza. Antes de arrancar, miró el retrovisor.
En la lejanía la sierra levantaba su espalda poderosa y el cielo abría sus cortinas lentamente. La carretera, orgullosa, le ofrecía otra jornada. Manuel sonrió con una mezcla de tristeza y gratitud. Había dormido poco y había vivido mucho. Dio un golpecito al tablero, como quien saluda a un compañero de batalla, y susurró: «Gracias por guiarme». El motor respondió con un ronroneo limpio. Los primeros rayos del día pintaron de oro los charcos y encendieron el verde de los matorrales. En ese brillo, Manuel entendió lo que muchos tardan toda una vida en aceptar. La esperanza no es ausencia de oscuridad, es la decisión de avanzar aun cuando la neblina no deja ver el siguiente kilómetro. La esperanza es poner el corazón en modo faro y dejar que otros encuentren puerto con esa luz. La carretera siguió su curso, y en algún punto del monte, donde la lluvia guarda secretos, alguien debió haber suspirado por fin en paz. La palabra ayuda había sido escuchada. La promesa de cuidar una vida se había renovado. Y un conductor, con las manos anchas y el espíritu despierto, siguió adelante para llevar hasta su destino una carga más valiosa que cualquier mercancía. La certeza de que el amor, incluso cuando ya no tiene voz, encuentra la manera de decir «aquí estoy». ¿Deseas que continúe con la sección 5? Manteniendo el